¿Cómo es el paisaje o el mosaico de paisajes del término de Quero, ¿no? A ver, no sé, quizás tenemos un poco todo el mundo del mundo agrario el pecado de añorar excesivamente un poco lo pasado. No sé si porque es muy tenso el presente y difícil, porque todos nos hemos educado en un formato de esfuerzo, pero era un esfuerzo bastante... Ahora, con el tiempo, yo creo que era un esfuerzo muy llevadero. Pues el recuerdo que puedo tener, pues ahora con la añoranza, claro, lo idealizo. No sé si es justo o no, porque en ese momento me parecía duro, pero visualizo, pues no sé, pues hay una zona que llamamos el Mirador, que es un relato de una de las veces que, como sabéis, Quero es uno de los sitios hipotéticos que está basado la localidad en donde vivía Don Quijote, como otras, ¿no? Pero hay un relato de una de las vueltas al pueblo de Don Quijote que pasa por el Mirador. Nosotros tenemos un sitio que se llama el Mirador y contempla Don Quijote su pueblo. Es la vez que viene ya un poco como cuerdo, no obligado ni con engaños y tal, ¿no? Y viene como cuerdo y en ese momento desde el Mirador idealiza su pueblo y lo que ve desde el Mirador es lo que podemos ver ahora, aunque con menos agua. Pero ve el arroyo, que es el arroyo principal, el arroyo Santana, el que suministraba básicamente el mayor caudal a la laguna de la Sal. Ve a la gente en torno a los concejos, también hablo de un concejo de Prado que había pegado al pueblo, pues también lo podemos visualizar. Y ves un juego de pues un pueblo pequeño, más o menos estético, que es agradable a la vista, todavía no está demasiado estropeado, pero veías un ganado, veías gente de ir a trabajar al campo, veías gente en el campo. Era un trabajo duro, sí, pero era un trabajo paciente. Lo importante era hacer la tarea. Mi imagen es ese crisol de vida en el campo que nos hemos ido cargando en los últimos 30 años. Juli, tu familia al final procede, también obviamente siempre ligada a la agricultura, ¿no? Al pastoreo, ¿no? También el pastoreo. Nuestra base cultural, yo por ejemplo me dedico al vino, pero nuestra base cultural, al menos de la familia paterna, ha sido siempre la ganadería. Los abuelos y demás eran gente que venían de las transhumancias y demás, y por el terreno que tenemos aquí de Las Vegas culturalmente se solía comprar corderos, igual que ahora se hace en un cebadero, se criaban corderos en Las Vegas. Estas vegas no son buenas de pasto, pero son muy buenas para la estructura ósea de los animales. Por eso había muchas muletadas en Las Vegas del Záncara y de Cihuela, porque la criadera de las mulas, lo ideal era terminarla se compraban en el norte, en Santander, normalmente, la mayoría, y se traían a Las Vegas estas para fortalecer los huesos. Y luego lo que hemos vivido en casa, sobre todo, es la elaboración de mi madre del queso. En aquella época de pastoreo que tú viviste, ¿cuánto ganado más o menos quedaban aquí en Quero? Y así había puntos de abrevaderos o puntos de agua que eran buscados. Quero es un sitio de agua, es una zona de la cuenca del Cihuela, de la cota del Cihuela, y todavía siguen existiendo los pozos físicos, la mayoría secos, y si no están secos nunca están utilizados. Son pozos someros, claro. Quero, en todos los territorios había algo para si querías dar de beber al ganado. Pero casi el circuito que hacíamos, por lo menos en mi época, porque antes había majadas también fuera y había más presión todavía de ganado, pero la época esta de los años 50 hasta el final de los 2000 había como 6-7 pastores que se repartían los cuarteles o los polígonos de todo el término de Quero, y
lo que hacíamos era ir y venir. No estábamos abandonados en el campo, ¿sabes? No. Entonces, podía ser un tránsito, lo más lejos que íbamos era 4 kilómetros. Entonces íbamos y volvíamos siempre en el día, incluso se salía a pastar 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, sobre todo en estas fechas de calor ya. Pero había una presión sobre el terreno, o sea, no había más pastores porque ya no cabían más. Entonces, porque la gestión del ganado extensivo requiere de unas hectáreas de pasto para ganados pequeños de 200 cabezas, de 150 cabezas, que era lo que tenían los pastores de Quero. Necesitabas en torno a una superficie de 1.500 hectáreas o así. Que, como habéis visto, en Quero hay viñedo, hay cereales, había entonces legumbres. También hay zonas de pasto, de estas zonas lagunares. Era un pasto interesante para la quesería. Ya has mencionado, Juli, que tienes ascendencia transhumante de alguna forma. Quero es cruzada, ¿no? por varias vías pecuarias. Bueno, la Mancha entera. En Quero está la principal y luego hay un ramal que va a la Soriana. Y hay un porcentaje de población que viene de esa vida. Te diría que a lo mejor el 15 o el 20% de la población de Quero proviene de esa cultura de la ganadería. Ya la generación de mi padre ya no iban mi padre fue a los montes, pero ya era casi anecdótico. No es como otras zonas que era impepinable. Aquí, como existe el pasto permanente y está todo roturado, se puede gestionar la cultura de la ganadería de la oveja manchega. No ha sido de transhumancia. Eran el otro perfil de oveja que había en La Mancha, que era más castellana, más soriana, con la que hacían la transhumancia, que era menos de leche y más para la carne. ¿Recuerdas ir a los humedales, a la zona de los humedales en torno al río, para pastar en una zona de pasto? A mi padre no le tocaba, no tuvo esos polígonos de donde estaba el río. Sí que estábamos en la zona sur de la laguna y ahí pastábamos en pastos parecidos a lo que hay en las vegas del Cihuela, de una madre o afluente que nutría a la laguna grande de la Sal. Y ahí sí que siempre esos pastos no son buenos, digamos, sobre todo cuando gestionas leche y tal, ¿no? Pasabas un rato para refrescar el diente del animal, pero la alimentación principal no tiene que ser esa. En una oveja manchega para leche, que era lo que teníamos principalmente nosotros. Como has mencionado también el arroyo de Santa Ana en este caso, ¿qué otros arroyos o fuentes o de dónde procedía el agua en Quero y hacia qué zonas iba? Pues lo que es la unidad local, todo lo que hay de agua, que había mucha en torno al pueblo, de hecho lo cruzaba un arroyo por mitad del pueblo, no estaba comunicado con el río, aunque está el río muy cerca. Casi todo moría en la laguna de la Sal. Y cuando se llena hasta arriba y se inunda, tenía vertedero hacia el río, pero tiene que subir una cota enorme y entrar casi el agua al pueblo para que llegase a esa cota. Pero podía salir. Pero lo normal es que muriese en la salina. Es una salina enorme, de en torno a 100 hectáreas. Entonces, y siempre tenía agua. En el verano llegaba casi a cristalizar, pero casi siempre tenía algo de agua. Lo que pasa es que, bueno, pues como en todos los sitios, hemos ido bajando el nivel hídrico y todo ha desaparecido. No queda ninguna fuente viva de todo esto, pero había al menos 4 o 5 en la zona que llamamos... Bueno, en realidad la mayoría son vertidos del nivel freático. Y la poca orografía que tenemos daba a los juegos para que hubiera arroyos que morían en la laguna. El arroyo
Santana era el principal, que es largo, tiene casi 6 kilómetros. Iba recogiendo muchas zonas bajas. Ya has mencionado también la laguna de la Sal. ¿Qué recuerdos también tienes de cuando aún se explotaba? Yo muy vago. No hemos tenido nosotros relación. Nadie de la familia ha estado en las extracciones. Muy de niño jugábamos con los montones de la sal. Y aunque no sea de manera directa, porque no lo has conocido, digamos, de manera familiar, ¿cómo era la explotación tradicional de la sal y cómo cambió en los últimos años? Pues, a ver, la pena de la laguna de la sal es que se dio permiso de extracción a una empresa privada de extracción de agua, no de sal, de sacar sal. Sacar sal siempre que se saca sal de una salina, sea como fuera la salina, siempre es sostenible. Solo se hace a través de evaporación y estás sacando la cristalización. Otra cosa es cuando sacas el agua. Zanjearon. Yo no sé eso cómo se puede hacer. Y no sé cuánto daño se ha hecho geológico a algo que milenario. Pero fue un poco un suicidio. Antes la extracción era muy manual, pues eso se dejó de hacer porque dejó de ser rentable. Y se hacía en el vaso lagunar, no se sacaba agua a balsas de desecación para facilitar el trabajo. Siempre en Quero, cuando todo el tiempo que se sacaba sal, siempre ha sido barrer las aguas y sacar lo que llamaban los alfileres, que eran las primeras cristalizaciones en el agua de la sal cristalizada dentro del vaso lagunar y del agua. No es tan sencillo de oír cuando vas a una salina de las que quedan o de las musealizaciones de las salinas. Nunca oyes ese concepto. Ya hoy en día te dedicas también al trabajo de la viña, ¿no? Y a los productos que de ella se obtienen. ¿Qué relación hoy en día para un producto como el tuyo tiene la viña con el agua? Pues a ver, os doy una cifra para que os hagáis una idea. Indudablemente fue un éxito entrar en la Comunidad Europea a nivel de muchas cosas interesantes para España. Pero al menos en mi zona creo que fue un desastre agrario. Y fíjate que es una barbaridad lo que digo, ¿no? Si sumamos las cifras que han venido, nos podrían haber comprado la Mancha entera. En Mancha existía en ese momento la explotación más grande del mundo de viñedo. Había 92.000 familias viviendo del viñedo. Todo el mundo trabajaba, los chicos, las chicas, las madres. Ahora estamos 9.000 explotaciones que llamamos, arruinadas, totalmente arruinadas. Aquello eran viñedos de secano. Hacíamos vinos genéricos, sí, que servían para todo el mundo. Para equilibrar un Borgoña existe el granel de la Mancha de esa época. Yo estoy elaborando vino, estoy vendiendo por todo el mundo, estoy igual de arruinado que mi vecino, igual de arruinado, distinto, pero igual de arruinado. Intento preservar pies francos y poner el primer párrafo de la subvención de la normativa europea, que es que sacas y plantas para equilibrar el mercado y para hacer algo de más calidad. O sea, ¿quién firma luego que eso es justo lo contrario? O crean una ayuda a bombo y platillo para irenes tradicionales, vamos a hacer ayudas, te dan 50 euros y dan 6.000 euros por plantar una mierda. No sé qué tipo de administración tenemos y qué tipo de agricultores somos cuando asimilamos esas ayudas. Para salir adelante, que es una salida adelante que será un suicidio, porque, a ver, estamos viviendo de un regadío en La Mancha, que sabes que es acotado, no sé si 10, 20, 40, 50 años. ¿Te puedes creer que en un sitio que falta agua, el que no haya gastado agua hasta ahora como agricultor de La Mancha, ahora no tiene derecho a hacer un pozo que no ha gastado agua nunca, que flipante? Y el que ha gastado, incluso para regar remolachas en La Mancha, ese es el que tiene los derechos. Yo no critico ningún proyecto particular, porque la gente hace lo que puede. Nos podemos equivocar. Yo, por ejemplo, fui pionero en hacer las cubiertas cuando no nos exigían.
y hay parcelas que tengo 18 años sin labrar, pero eso es un suicidio. En La Mancha no funcionan las cubiertas como mi sueño de lo que eran las cubiertas, de lo que yo leía hace 20 años. Las cubiertas no funcionan en un clima semiárido como La Mancha, y ahora las meten en estas fechas. La gente que no tiene cultura de lo que es las cubiertas son infinitamente más difíciles de manejar que un labrado tradicional nuestro manchego. En un viñedo es súper fácil llevar. Los chavales los que se supone que saben de agricultura, solo les enseñan para qué hacer cultivo intensivo. En La Mancha no se puede hacer cultivo intensivo. Puedes hacer parte de cultivo del melón, de la huerta, que claro que sí que lo puedes hacer, y lo podemos hacer muy bien. Tenemos un ciclo de verano alucinante. Las solanáceas no van a estar en ningún sitio mejor que La Mancha, pero podemos hacer regadíos para eso, pero cabe en la cabeza lo que hemos hecho con el viñedo. Cambiar la ley aposta, la ley de la viña y el vino para poder regar. La ley prohibía regar el viñedo y no se regaba nada, pero nada es nada. Nos hemos educado todos con el viñedo de secano. Entonces, mi intención es dentro de 20 años que tenga una explotación de viñedo de secano y que pueda vivir de eso. En los últimos años ha cambiado mucho hacia el regadío, en algunos sitios probablemente de una manera muy intensiva. ¿Cómo eso ha afectado a los pozos ahora, al nivel freático que ahora se podría tener para ciertos cultivos que quizás sí lo necesitan? Bueno, no sé, creo que el agua debería de ir a esos cultivos. No logro entender que porque tenga derechos de agua la parcela, que si miras en los años 50 no había ninguna parcela de regadío en La Mancha, no había ningún pozo. Entonces, no sé por qué tiene derecho a alguien, porque haya hecho en una fecha determinada un pozo. Yo es que creo que es justo inversamente proporcional, es justo lo contrario. Quien haya sacado agua tendrá menos derecho de seguir sacando agua que el que no ha sacado. El que no ha sacado es un santo, ¿no? Indudablemente tenemos muchísima cultura del ajo, del melón, hay productos nuevos, el pimiento sobre todo también, que no se habla, por ejemplo. Es un cultivo muy complicado, más complicado, pero tenemos varietales propios. El varietal infante no es superable por ningún pimiento en el mundo. En vez de caminar hacia conseguir ese concepto y generalizarlo y extenderlo, y que lo tengas como cultivo alternativo, que tengas una hectárea y que lo puedas socializar, no. Un melonero tiene que sembrar 100 hectáreas ahora para poder vivir. Un ajero tiene que sembrar 100 hectáreas para poder vivir. No puede subir ninguna persona con responsabilidad administrativa y decir, está mal hecho. Vamos a juntarnos y vamos a pensar a ver cómo podemos frenarlo por lo menos, para no desaparecer. Pues no, seguimos para adelante. Creamos una ayuda de 50 euros para preservar un viñedo de pie franco. Permites arrancar un pie franco para plantar otra cosa, no sé. Permites que desaparezca un pastor. No va a volver a ser. Una viña no sé si, porque la viña es muy cómoda. Pero un pastor, cuando desaparece un pastor, hasta luego, Lucas. ¿Quién ha generado las enfermedades últimas del tema de la ganadería de La Mancha? Lo intensivo, ¿no? ¿Quién se ha quedado después? ¿Quién es el que ha recibido las ayudas? Cuando han quitado las ovejas de un pastor, no vuelve? Lo arruinas. Simplemente el proceso de pedir las ayudas no lo puede gestionar un pastor. Un pastor sabe de pastar, que es alucinante lo que es saber pastar. Definías y describías esa estampa primera, ¿no? De cuando comenzaste, ¿no? Allí desde el mirador, ¿no? Ese mosaico también del pueblo y el Galoganaos. ¿Qué estampa se ve ahora? ¿O cómo ha cambiado la estampa? Sí, brevemente. Yo sigo llevando a mis hijos a decirle que es el mirador, que tal, que se ve porque está la laguna a la izquierda, el pueblo no es feo, tal. Hay un monolito ahí industrial que todavía sigue existiendo y hay unas cuantas naves que estropean un poco, pero bueno, es soportable. No existe el agua porque no hay nivel hídrico, no existe el agua. Y justo en la zona donde llevaba a mis hijos a
justo han hecho una nave para meter un tractor. Los pocos pasos que vamos dando van en ese sentido. Entonces, bueno, es recuperable. Quero es recuperable porque tiene un potencial ecológico enorme, porque tiene unas zonas lagunares muy interesantes, porque hay una riqueza botánica y sobre todo cinegética de flipar. Tiene futuro, sí, pero deberíamos de ser nosotros quienes nos supiésemos juntar y decir, pues vamos a hacer el término ecológico, que no sé, creo que lo deberíamos haber hecho hace muchos años, porque casi todos hacemos ecología, pues el viñedo nuestro se cría, incluso en intensivo se puede hacer ecológico, o se hace ecológico en intensivo. Pero no sé, antes o después nos quedaremos sin agua, tendremos que aprender cuanto antes a hacerlo de secano otra vez.